para el pueblo de Israel. Una palabra que era fuerte, una palabra donde Dios le decía al pueblo, les amo y por eso le hablo, y envió al profeta. Y era una palabra que ellos no querían recibir. Se le hacía duro recibir esa palabra. Y a causa del mensaje que Jeremías recibe, gloria al Señor, ante un entorno social perdido, Jeremías le está hablando y le dice al pueblo que vuelvan a Dios, que están de espalda a Dios y que necesita el Señor que se acerquen a Él porque quiere hacerles bien. Ahí es donde vemos en el libro de Jeremías, gloria al Señor, en uno de los pasajes que dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y de bien, pero no de calamidades. El pensamiento de Dios para el ser humano siempre es de bien. El pensamiento de Dios para el hombre es de edificarlo, de ayudarlo, de levantarlo, de que el ser humano pueda vivir una vida, gloria al Señor, que sea de mucha bendición para esta tierra. Así que Jeremías se levanta, le habla. El capítulo 6 es terrible cuando vemos que Jeremías le dice al pueblo y le habla que se vuelvan a Dios, que se vuelvan a las sendas. Y la Biblia dice que a Jeremías el pueblo le dijo: ni vamos a escuchar a Dios, no te vamos a escuchar a ti, ni tampoco vamos a obedecer. Así que podemos ver dónde había entrado esta humanidad, este pueblo, donde Dios luego tiene que traer ciertos eventos para que el pueblo reaccionara. Y los eventos, cuando ocurren fuera de nuestro entorno o fuera de nuestras manos y nuestra voluntad, nos causa cierto estrés. Cuando llegó la pandemia, yo nunca he visto tanta gente acercarse a Dios, por lo menos lo que yo tengo, ¿verdad?, de conocimiento, sino en el tiempo de la pandemia. Cuando llegó la pandemia, la gente estaba asustada, perdida, y entrabas a las redes sociales y lo único que tú veías en todos los lugares era alguien hablando: vamos a orar, vamos a clamar, vamos a interceder. Los cantantes que usted, escasamente los puede escuchar por ahí, en las redes sociales hacían conciertos, todo el mundo quería a Dios. Los cantantes seculares querían de Dios. ¿Por qué? Porque entendían que se había salido de las manos. Ya el ser humano no tenía control de esto. Yo les quiero decir algo, ya yo lo había hablado, gloria al Señor, en una ocasión, de la experiencia que yo había tenido, el sueño que yo había tenido en el 2019, en noviembre, donde yo vi, brevemente le cuento, donde yo había visto, gloria al Señor, una unidad tremenda en algún lugar. Luego el pastor dice: salgan. Cuando yo salgo, empiezo a elevarme y empiezo a experimentar lo que la Biblia dice, gloria al Señor, que habla de que nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando yo me dirigí hacia Las Vegas, hacia el parque de Jardines, me empiezo a elevar en el aire, y cuando me elevo veo millones, miles de personas levantándose, y la atmósfera, hermano, cambió de una manera poderosa. La atmósfera cambió de tal manera que cuando yo movía mis manos se veían destellos de oro, como cuando el astronauta está en la nave y usted que está disfrutando de esa experiencia. Mientras yo me elevaba, movía las manos y mis manos destilaban oro y colores. Y yo estoy disfrutando mientras voy subiendo, pero luego vuelvo a la tierra. Y cuando salgo de la iglesia, caigo en Cucharilla. Y cuando salgo y miro Cucharilla, está vacío, no hay nadie, absolutamente nada en la calle. Ni animales, ni seres humanos, ni carros. Y cuando veo eso, me quedé en shock y dije: ¿qué es esto? ¿Qué pasó en la tierra? No hay nadie. Y escucho la voz de la hermana Fela, porque me acuerdo que fue su voz, hermana que estaba, ¿verdad?, orando con el Señor, que se pegó de mi oído y dijo: la tierra es nuestra, Dios nos las ha entregado. Y me levanté. En medio de la pandemia, cuando no dejaban salir a nadie, me acuerdo que fui al área de la barbería, casa de mi mamá. Cuando salgo a la carretera, que cojo la curva para ir a entrar a Cucharilla, el sueño viene como una fotografía.
y me detuve y miré la calle. Esto fue en el 2019, noviembre. La pandemia comienza en el febrero del 2020. Cuando yo miro la calle, idéntica como yo vi el sueño, y tiré una foto. ¿Qué fue el sueño? Hay cosas que yo no he podido entender, pero ya pude ver que vino la pandemia y la calle estaba vacía. ¿Qué les puedo decir? Que Cristo viene pronto. Y ante esa venida inminente, que la gente la quiera creer o no, de Dios. Y Jeremías ante este evento estaba predicando. Pero la Biblia dice que llegó el momento que Jeremías, en este capítulo 20, ante la presión, ante las situaciones, ante las dificultades, unos de una manera, otros de otra, pero es importante entender que en este pasaje bíblico, Jeremías se quería callar, ¿no? A veces es mejor callar. Jeremías dijo, me voy a callar, no voy a hablar, punto. Pero aquí llega lo poderoso y es lo que ocurre dentro del corazón del hombre que tiene el deseo de llevarle la salvación a otros. Jeremías, gloria al Señor, en el capítulo 20, verso 7, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Gloria al Señor. Jeremías no le importó que se burlaran, que dijeran esto, lo otro. Jeremías tenía un fuego, algo poderoso dentro, que le movía y que aunque estuviera pasando las peores batallas, había algo que le decía: sigue caminando, sigue luchando, sigue hablando. Y ahí entra que yo el sábado no tenía, pastor, nada. El pastor sabe, yo el pastor todavía no tengo nada. Esos días que uno cuando predica, a ver, pues uno ora y pide y a veces pues tiene el mensaje, yo no tenía nada. Y decía, wow, Dios mío, ayúdame, porque me gusta ver nada. Sabemos de la palabra y podemos coger, pero me gusta siempre ver que el Señor quiere hablar. Y una persona abrió la puerta de la barbería en necesidad y me dijo: voy para la iglesia mañana. Y cerró la puerta. Llegó un fuego que estaba solo. ¡Pum! Y comencé a caer en bendición. Y el Espíritu me decía: es que hay un fuego. Es que hay una presencia que va por encima de lo que a veces queremos hacer. Y esa presencia y ese fuego lo sintió Jeremías. Cuando a veces decimos: wow, me voy a callar un rato por diversas batallas y luchas, pero el fuego de Dios viene y te dice: hay gente que necesita que le hables de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Jeremías dijo: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Hay veces que cuando escuchamos las cosas que pasan, aún hasta nos traen desánimo. Las batallas, la gente cargada, lo que está ocurriendo en la calle, hermano, la locura en la que se vive. Uno se monta en el carro y ya uno no sabe si llega o no llega. La vida en la que estamos viviendo no podemos cegarnos el tiempo. Pero había algo en Jeremías que lo había marcado. Gloria al Señor. Y eso que marcó a Jeremías es lo que nos ha marcado quizá a nosotros de una manera u otra en algún momento. Yo le doy gloria a Dios que hoy está
porque ellos estaban y nos vimos en la fiesta patronal, nada. Mundo allí disfrutando. Yo no sé si son las de trabajo o las de Dorado. Yo sé que yo venía de allá. Y veníamos por la carretera en esa guagua de mi hijo. Guagua de trabajo. Guagua nueva. De chivo yo no, después de habernos salvado del accidente, no nos cogimos en el agua aquí. Veníamos en la carretera. Nos volcamos, porque la curva de mi sitio, allí en donde venden fritura, eso allí tiene vallas y árboles. En ese tiempo no tenía ni vallas ni árboles. Y cuando aquel trozo se atravesó de frente, que mi primo clavó los frenos, lo único que me acuerdo fue de su cara que dijo, agárrate. Me agarré, plum, pum, 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 caímos al agua. Cuando yo caí al agua, creía que estaba durmiendo, yo lo he testificado, clamé a Dios, Señor, ten misericordia, no me dejes morir aquí, por favor. Me levanto cuando siento que el agua me está tapando y cuando salgo veo que todavía no se ha hundido la guagua. Le dije, sal, Albert, está bien, sal, corre, sal. Salimos nadando. Cuando miro la guagua, el barata, hermano, la capota doblada, los cristales, yo dije, me voy a morir, no sé cuándo, pero me voy a morir ya. Y mientras iba nadando para las piedras, que estaban como quizás de aquí a la bocina, yo iba ahí, miraba, y yo no me toqué el casco porque digo, cuando yo me toque, que vea que no tengo un pedazo de cabeza, aquí me quedo. Pues déjame durar todavía un poco más porque me sentía bien. Seguí nadando, ese miedo terrible, hermano. Miedo porque yo no sentía la seguridad de para dónde yo iba. Y miren qué paradoja, yo sabía de dónde venía. Lo primero que me vino a la mente cuando el agua me empezó a tapar dentro del agua, pues venían de la fiesta y cayeron al agua. Pero no sabía para dónde iba. Y decía, Dios mío, no me quiero morir, por favor. Y cuando salimos, subimos las piedras, que nos miramos. ¿Por qué traigo esto? Porque Tío y Tití y los que vieron la guagua son testigos. Cuando ellos llegaron y vieron la guagua dentro del agua, el paratá, el casco. Tío, tú tuviste que pagar una grúa para sacar la guagua. Y Titi Conchi me dice que había gente al otro día esperando a los muertos que lo sacaran. Y ella, vuelta en llanto, decía, no, yo no estoy muerto, es mi hijo y el sobrino mío. Pero si hoy usted me ve aquí es por un milagro de Dios. Porque Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Por eso a veces la misericordia, y no la entendemos, nos cubre, nos guarda, nos protege. Y hoy mi primo Albert le sirve al Señor allá en Florida, yo también, vive el Señor. Pero hay momentos que nos sentimos como Jeremías, no querer seguir las batallas, las luchas. Y por eso en esta hora, gloria al Señor, tengo que decirte, el enemigo quiere que claudiques, no te detengas. Iglesia, amigo, hay que seguir. ¿Qué significa claudicar? Gloria al Señor. La raíz viene de cojear, caer, adversidad. Gloria al Señor. El mundo en el que vivimos se vuelve cada día más incrédulo, con falta de credibilidad. ¿Hacia qué? Hacia el gobierno, hacia los líderes, hacia las personas. Gloria al Señor. Incluyendo todo, hermano. A veces hasta lo eclesiástico. Y la fe es importante. Hay que luchar cada día. Gloria al Señor, para mantenerse fuerte en la fe. Porque la ciencia seguirá avanzando y creciendo. ¿Cuál es el propósito de la ciencia? En gran parte, no toda, en gran parte desconectarte de Dios. Por eso el Señor le dijo en el huerto de Edén al hombre, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque la ciencia produce bien, pero produce mal. Y en medio de todo este movimiento, vive el Señor, aleluya. ¿Qué afectó a Jeremías? Escuchar la murmuración, las situaciones, lo que estaba pasando. Y en medio de su proceso, gloria a Dios, Jeremías sentía un fuego. Hay algo que tú sientes de Dios que a veces no puedes explicar. Hay cosas que Dios pone en tu corazón que tú no las puedes entender. Pero ese es el fuego, esa es la presencia, ese es Dios tratando con cada uno de nosotros en medio de nuestras diversas situaciones. Gloria al Señor. Miren qué poderoso, gloria a Dios, aleluya.
En esta hora, yo creo que usted analice, porque hay presiones que te quieren decir que te rindas y tú no te puedes rendir. Para, ¿verdad?, traer este mensaje, gloria al Señor, aleluya, ocurrió en medio de la barbería ese evento. Créame que yo tenía un tsunami en la mente, pero una palabra, una experiencia, me llevó a la experiencia de Jeremías. Cuando Jeremías dijo, wow, yo no me siento bien mal. Y de repente había un fuego que le decía, no, es que no puedes callar. La Biblia dice que Jesús le dijo, si ustedes callan, ¿ustedes saben quiénes van a hablar? Las piedras. Si ustedes se callan, tranquilos, porque aún las piedras hablarán. Y cuando la Biblia habla de las piedras, está hablando de gente que a veces, lo menos que tú te imaginas, son los que van a ministrarte y hablarte. Hay veces que uno le va a dar, a mí me ha ocurrido un sinnúmero de cosas, dinero a un deambulante que está en las calles y de repente se para y te ministra, tú le hablas de Dios y él te habla más y tú dices, wow, este hombre, Dios me está hablando por medio de este hombre. Para Dios no hay acepción de personas. Así que lo que le ocurrió a Jeremías, gloria al Señor, no obstante, había en su corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, dice Jeremías. Traté de sufrirlo, de soportarlo y no pude. Gloria al Señor. Jeremías, en el capítulo 18, descubre algo de Dios. Dios le dijo en el capítulo 18, vete a la casa del alfarero y te mostraré. Cuando Jeremías llega a la casa del alfarero, él ve al alfarero trabajando en la rueda. El alfarero se sentaba en una butaca, había una piedra, él movía con sus pies la piedra y se movía el área de donde estaba el barro y el alfarero trabajaba con el barro. Y lo poderoso de esto es que cuando él entra, Dios le dijo, vete porque te voy a enseñar algo. Cuando él va a la casa del alfarero, ve al alfarero trabajando con una vasija hermosa y de repente se rompió, se le desmoronó. Y Dios le dijo, ¿ves cómo el alfarero trabaja con el barro? Así soy yo con mi pueblo. Yo trato con ellos y cuando a veces tienen la forma bonita, se desmorona. Y lo poderoso es que Dios le dice, pero yo puedo volver a tomar ese barro y volver a levantarlo, hacerle forma, tratar con él, hacer algo especial con ese barro, porque él sigue siendo el alfarero, gloria al Señor. Así que saber que él es el alfarero y que nosotros somos el barro, vive Dios, aleluya, nos lleva a ver que Dios le dijo a Jeremías, aunque el pueblo de Israel se vuelva loco y se emborone, yo voy a tratar con ellos de una manera. Y ellos van a volver a tomar forma. Y el que conoce la historia, pues sabe lo que le ocurrió al pueblo de Israel durante los 70 y pico de años de cautiverio, gloria al Señor, 70 años, y cuando luego sale, Dios volvió a tratar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el reloj de Dios profético. Es el único pueblo que cuando usted va a través de la historia, hermano, le han metido presos, los han encarcelado, le han quitado el nombre, le han quitado los títulos, le han quitado todo, pero sigue siendo desde el 1948 que se levantaron como una nación y se le dio la autoridad para que fueran una nación. El pueblo de Israel sigue siendo el reloj profético de Dios. Y para que usted entienda más claro, cuando los discípulos le preguntaron, Señor, dinos qué señales habría de que tú vas a volver por tu iglesia. Él le dijo, aprender la parábola de la higuera, Mateo capítulo 24, verso 32. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, entender que el verano está cerca. Dios, cuando ustedes vean que esto acontece, entender que yo estoy a la puerta. Desde el 1948 se cumplió esa profecía. Busque, métase en internet, no vea todas las loqueras que aparecen en internet. Métase, desde hoy en adelante tiene una asignación. Renacimiento del pueblo de Israel. 1948. Se cumplió la profecía de Isaías 66, verso 8. Se cumplió la profecía de Isaías 60, verso 8. Donde el profeta hablando del renacimiento dice, ¿quién ha oído cosas semejantes como esta?
que nazca una nación de una vez y para siempre, pues en cuanto a Israel estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Y la otra profecía, que él está viendo algo, el profeta ve algo, y dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Y le dice Dios, es el pueblo de Israel volviendo a su tierra. Y lo interesante es que muchos estudiosos creen que lo que el profeta estaba viendo eran aviones, porque los ve como una nube que vuelan y como palomas a sus ventanas. Y estaban volviendo a su tierra. Desde el 1948, todos los judíos de todas partes del mundo están volviendo a su tierra porque están esperando que se cumpla la profecía. El desierto ya ha florecido, ya las cosas están cumplidas, hermano, todo está cumplido. Solo falta que se levante la iglesia. Y el Señor te hace un llamado para que tú corras, para que tú escapes, para que tú huyas, gloria al Señor, ante el evento y los eventos que van a ocurrir sobre la faz de la tierra. Es decir, que si miramos el reloj profético, empezó a correr y no sabemos cuándo va a parar. Desde el 1948, yo quiero que usted haga un análisis y vea todo lo que se ha cumplido proféticamente. Una de las profecías de Daniel capítulo 12 que se le dieron al profeta hace casi 2500 años atrás, 2400 y pico años, capítulo 12, donde Dios le dijo al profeta, cierra las palabras y sella la profecía de este libro, porque no es para tu tiempo, es para el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Haga ese estudio. Váyase del 1948, ahí nada más, no se vaya tan lejos, y analice todo lo que ha ocurrido sobre la faz de la tierra en avances tecnológicos. Mi abuelo, bueno, no me acuerdo, no me vi tan lejos, yo no soy tan viejo, bueno, de varios años, que no hay nadie viejo. Yo recorté la marquesina y me acuerdo que yo tenía un televisor que cambiaba así. Pero los jóvenes no saben qué es eso. Blanco y negro, creo que la calle no podía ni color, con una antena que era un cangancho. Para que vieran el 2 o el 4. La ciencia va tan rápido y tan rápido que lo que dice la Biblia del individuo que se va a llamar el anticristo, o la Biblia lo llama, en el libro de Apocalipsis, tiene la plataforma preparada. ¿Usted lo quiere ver? La Biblia dice en Apocalipsis 13 que le va a poner una marca en la mano derecha o en la frente al ser humano. Y nadie podrá comprar ni vender más que el que tenga la marca de la bestia. Analice qué pasó en la pandemia. Una práctica. Voy para allá adentro. Tranquilo, ¿tú tienes la tarjeta? No, tú no puedes entrar. No, si lo que quiero es comprar algo, no es que tú no puedes entrar aquí. Tú tienes que estar vacunado. Vea lo que está pasando en la humanidad, hermano. La Biblia dice que nosotros tenemos que andar en luz. Vivimos tan rápido, tan alejados de Dios, que no sabemos que la profecía se está cumpliendo. Por eso Jeremías sintió fuego, por eso tú y yo, iglesia, no nos podemos callar, por eso tenemos que seguir avanzando. Y Dios seguirá tratando con nosotros todos los días hasta el tiempo del fin. Finalizando, me llama la atención esto que Dios me mostró una vez poderoso en el libro de Isaías. Gloria al Señor, porque lo que vio Jeremías en el capítulo 18, Isaías lo ve más poderoso y más grande. Capítulo 66, verso 1 y 2. Gloria al Señor. Dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Gloria al Señor. Y el verso 2 dice, y con sus manos hizo todas las cosas. ¿Qué vio Jeremías en la casa del alfarero? Jeremías en la casa del alfarero vio un alfarero, vio una silla, vio una rueda y vio el barro. Vio el alfarero tratando con la rueda para que siguiera dando su movimiento. Vio el barro, pero las manos del alfarero estaban formando el barro. Vamos a esto, que tremendo. Con esto concluyo. La Biblia dice
El cielo es su trono. La tierra, ¿qué pasa con la tierra? La tierra está parada. ¿Qué le pasa a la tierra? La tierra se mueve. La tierra es el estrado de sus pies. Cuando Dios me mostró esto una vez, yo lo visualicé de manera literal. Y yo pude ver a Dios sentado en su trono en el cielo, moviendo la tierra. Pues si la tierra se detiene, en un segundo nos morimos todos. Se nos jala el agua, un disparate. No vive nadie. Pero la grandeza de Dios es tanta que sus pies siguen moviendo la tierra. Y tú y yo somos el barro que estamos sobre el mundo. Y sus manos se siguen metiendo en tu corazón, en tu necesidad, en tu crisis, en tu aflicción, en tu debilidad, en tu problema. Aleluya. Con tu familia. El alfarero todavía sigue moviendo, aleluya, el mundo a tu favor, y todavía su grandeza, sus manos siguen tratando contigo, aunque se desborone tu vida. Él sigue diciéndote: te amo, te llamo, te busco, te quiero, aunque no tengas fuerza para seguir. Él te dice: gloria al Señor, aleluya, quiero tratar contigo. De eso se trata, decirle al alfarero: trata con mi vida. Yo se lo digo de cada rato, no se crea que es fácil. Yo empecé a buscar a Dios de muchacho. Tenía mi barbería, ganaba chavo, me gustaba aquí, allá, jangueo, todas estas cosas locas. Muchas locas. Yo no da reversa a la mente y bueno, a darle para adelante. Aleluya. Si Dios quiere tratar con nosotros, vamos a ponernos en pie. Solo Dios conoce cómo tú estás ahora. Y solo Dios conoce tu corazón. Y solo Dios conoce tu situación. Pero yo sentí, gloria al Señor, por medio de esta palabra, que hay mucha gente que está débil. Hay mucha gente que está afligida. Hay mucha gente que necesita correr a los pies de Dios. ¿Por qué? Porque por nuestra fuerza nosotros no vamos a poder vencer, hermano. No se puede. Gloria a Dios, no se puede. Por nuestra fuerza no se puede vencer. Gloria a Dios. Tenemos que correr a los pies del Señor. El tiempo en el que estamos viviendo se va a poner quizás más fuerte. ¿Por qué? Porque usted ve los gobiernos, míralos por encima, porque si usted los mira mucho, usted se va por el risco. Pero cuando usted ve los medios, usted ve lo que está pasando, y la gente va perdiendo la fe, la gente va perdiendo la credibilidad, la gente va, wow, no voy a creer en nadie.